En las cada año acostumbradas asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, llegan allá todos los jefes de Estado, todos los presidentes del mundo a echar discursos, a hablar de una cosa, de lo otro, de lo divino y de lo humano. Pero lo que nos debemos preguntar es qué tanta influencia y qué tanto poder tiene hoy la organización o la ha tenido la Organización de Naciones Unidas para que realmente todo eso que se habla allá se plasme en la realidad. Y la verdad, la única verdad quizá la única verdad fue la que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Digo, lo único que me queda de las Naciones Unidas es que no pude subir por la escalera eléctrica porque se paralizó y aquí se me bloqueó el celular, el teléfono. La verdad es que las Naciones Unidas fue una organización que se creó en 1948 con unos fines muy nobles, digámoslo de alguna manera, pero cometieron dos errores también, o un error muy grave en esa situación, dos errores. El primero es que las Naciones Unidas la maneja una cúpula de naciones, 10 naciones son las que están en el Consejo Permanente, y esas 10 naciones son potencias poderosas, entre ellas, por supuesto, los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Inglaterra, los países más poderosos del mundo, es decir, el monopolio del mundo. Cualquier decisión que se tome en el Consejo General Permanente puede tener veto de los Estados Unidos o de Rusia. Pueden vetar y no sirve para nada. Es lo que sucede con el caso de Israel, que fue el segundo, digamos, de alguna manera, pues, problema que causó la Organización de Naciones Unidas, porque cuando se crea en 1948 las Naciones Unidas, también era para instalar o fundar lo que es el Estado de Israel, para defender a los judíos de esa persecución que se le hizo en Europa y sobre todo en Alemania, donde se habla de 6 millones de judíos muertos. Entonces, en esa organización, cuando se organiza, perdone la redundancia, en las Naciones Unidas, se planean dos territorios para los judíos. Uno, se contempló la Patagonia Argentina, y el otro se contempló el territorio palestino, que es hoy donde está el judaísmo. El concilio del judaísmo, el concilio sionista que se realizó en Basilea en octubre del año de 1948, judíos, digamos, de la cúpula de los rabinos, optó de que en la Argentina no estarían bien ellos en la Patagonia porque ese no había sido territorio bíblico. La gran mayoría de rabinos ortodoxos dijeron que el Estado de Israel tendría que fundarse en Palestina porque es el que está contemplado en la Biblia y no en la Patagonia Argentina. Ahora, ¿por qué escogían a Naciones Unidas Argentina? Porque es que el 4% de la población argentina es judío, es decir, propagan y pertenecen a la religión judía y es de raza judía. Había una gran receptividad y la hay todavía en la Argentina para los judíos, allá no tienen problemas ellos. Finalmente se optó por hacerlo allá en Palestina, creando el problema que vivimos hasta hoy, que es quitarle esa franja al Estado palestino que tenía, poner allí el Estado de Israel y crear una guerra que nunca se ha podido solucionar. Y no se solucionará a largo plazo ni a corto. Puede durar otros 50 años en ese conflicto. Las únicas agencias de las Naciones Unidas que funcionan de alguna manera todavía son, por ejemplo, la UNICEF y esta que le da los alimentos a las gentes. Son agencias que le suministran alimentos a los países más pobres, los países en guerra. Y la otra que también dejó de funcionar ya y quedó vetada por la situación en los Estados Unidos es la ACNUR, la Agencia Nacional o la Agencia de las Naciones Unidas que reconoce el estatus de refugiado a una persona.
Porque cuando uno se refugia en otro país, no se está refugiando ante el país donde llega, sino ante la ACNUR. La ACNUR es la que le consigue un cupo para que usted permanezca en ese país hasta que le definan la situación. En Estados Unidos, como el presidente Donald Trump viola todo el Estado de Derecho, entonces a él no le importa nada que la ACNUR haya reconocido miles de refugiados, simplemente con un decreto dice váyanse de aquí, por encima del que sea. Entonces la ACNUR quedó hoy totalmente desfigurada jurídicamente en los Estados Unidos y seguramente en el resto de países del mundo también podrán hacer lo mismo. El día que quiera cualquier país decir yo no reconozco el estatus de la ACNUR aquí. Entonces la ONU hoy es un embeleco, digámoslo así, que no tienen una función nada. Por eso todos esos discursos, incluyendo el del presidente Gustavo Petro, muy bonito, muy romántico, digámoslo de alguna manera, que ya propone que se cree un ejército mundial. Uno tiene unos cascos azules, pero son cascos de paz, pero él propone un ejército armado para librar una guerra contra lo que ellos consideran que no debe ser o que no debe estar ahí. Eso no se va a dar. Esos son ideales que se quedan en el aire. Nada de eso se da porque las Naciones Unidas no hacen absolutamente nada para la paz mundial. Ahí lo vemos en Gaza, por ejemplo, lo que está sucediendo en Israel. Israel es el amo prácticamente de toda esta situación. Son los que manejan gobiernos en los Estados Unidos. Sumisos todos, los europeos y los americanos, los australianos, todo Occidente sumiso a Israel. No es que Estados Unidos apoye a Israel, es que Israel domina los Estados Unidos, domina el sistema financiero, económico, todo, medios de comunicación. Entonces, nada puede hacer las Naciones Unidas ante eso. Por eso lo que dice el presidente Trump es cierto. Allí no hay nada, no se hace nada. Las acciones son las que hacen y las acciones las va haciendo él. Sacando migrantes reconocidos por la ACNUR, no pasa nada. Bonito el discurso del presidente Petro, pero eso no sirve para nada. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta la próxima.